Buenas, ¿cómo están? Armé este video para resolver el problema que estuvimos resolviendo el martes pasado. Y un poquito más en detalle porque me di cuenta que al final la parte de simplificación se complejizó un cachitito. Yo lo dejé semi-terminar porque pensaba que todo esto estaba totalmente comprendido, pero después me di cuenta que no. Así que armé este video para más o menos aclarar un par de cositas más sobre el álgebra de Boole y cómo es la interpretación de las señales. Y bueno, me pareció gracioso este meme porque así deben estar ustedes un día antes del examen. Bien. Bueno, primero retomemos un cachito a qué nos referimos con eh, álgebra de Boole, con álgebra binaria o pensar en binario como decía el profesor. Acá nosotros vamos a estudiar señales, ¿sí? Y acá tendremos más o menos un ejemplo de los circuitos. Una señal va a ser, por ejemplo, cerrar este interruptor y a la salida nos va a dar una señal, ¿verdad? Una señal de tensión si queremos. O se puede pensar como un circuito eléctrico con una lamparita. Esto piénsenlo como una lamparita. Fíjense, en este ejemplo de una función OR o suma, si yo cierro o A o B, la lamparita se va a prender, ¿verdad? Y si yo cierro los dos, la lamparita también se va a prender. Entonces, no me va a importar si va a circular o no más corriente o cuánta corriente circula, lo que me importa es que se prenda la lamparita o que no se prenda la lamparita. ¿Sí? Eso es el primer cambio de paradigma que uno tiene que hacer a partir de que uno piensa estas ecuaciones desde la matemática habitual a la matemática binaria o de Boole. ¿Está bien? Bueno, entonces acá tenemos un circuito en paralelo que representaría un OR, o sea que si A estaría conectado, la lamparita se prende, ¿verdad? O si B está conectado, o sea que tenemos un 1 en B, o sea que el interruptor se cierra, también se prende la lamparita, ¿verdad? Y entonces siempre que pensemos en una función OR o en una compuerta lógica OR, deberíamos pensar en un circuito en paralelo y en un más. ¿Sí? O esta o esta. Bien, de cualquier manera se van a prender las lamparitas, ¿verdad? Y ahora, cuando nos vamos a nuestra compuerta lógica AND, tenemos que pensarlo como si fuera una multiplicación y sería el equivalente a un circuito en serie, ¿verdad? O sea que se tiene que cerrar el interruptor A y además se tiene que cerrar el interruptor B. Por eso se piensa con una multiplicación, porque si yo pongo, si este está abierto, o sea que es un 0, y este está cerrado, 0 por 1 me sigue dando 0. Entonces la lamparita sigue apagada, ¿verdad? Bien, y acá les puse este ejemplo que me pareció interesante, que es una compuerta negada. ¿Está bien? Acá la lamparita debería estar prendida, ¿verdad? Y entonces la señal A estaría en 0 y la lamparita está prendida. En cuanto yo cierro esta compuerta, o sea que pongo un 1 en A, la lamparita se apaga porque la lamparita tiene una cierta resistencia y acá estaríamos poniendo en corto nuestra fuente, que no le va a gustar nada. Pero bueno, pondríamos en corto la fuente y se debería apagar la lamparita. ¿Está bien? Bueno, entonces, primer resumencito, hay que pensar en binario como decía el profesor. O sea que no nos va a importar la corriente, sino que si se prende la lamparita o no. Si tenemos un 1 a la salida o no. ¿Está bien? Bueno. Y la otra cosa importante a tener en cuenta cuando uno estudia estos problemas es la siguiente. Está bien, si yo tengo un 1 o un 0, no me va a importar la señal, ¿verdad? Entonces podría tener una señal A o una señal B o una señal C y todas serían lo mismo. Y entonces, en vez de estar cambiando la letra, podríamos poner todos A's acá, ¿verdad? Una A acá, otra A acá y todo sería A. ¿Para qué le ponemos B o C o D, verdad? Bien. Bueno, el tema es que A puede tener un cierto periodo. Por ejemplo, podría ser esta señal de acá. Si bien es 1 o 0, podría tener un cierto periodo, ¿verdad? Yo podría estar obteniendo un 1 y 0 acá, prendiendo y apagando esto con un cierto periodo o con una cierta frecuencia. Y después podría tener una señal B, prendiendo y apagando este interruptor con otra frecuencia diferente, ¿verdad?
Por eso es que las señales hay que dividirlas o separarlas. ¿Está bien? Entonces, si bien esto es un 1 o un 0, puede tener diferentes valores cuando uno estudia la señal, ¿verdad? Que es lo que nosotros tenemos que hacer, de ahora en más, estudiar estas señales. Entonces, por ejemplo, este podría ser un A y este podría ser un B. Entonces ahí habría que estudiar qué función a la salida vamos a tener. ¿Está bien? Entonces para eso es que se separan las dos señales. Una puede ser A o B y pueden tener diferentes periodos o frecuencias o lo que sea. Sí, eso también es importante y me parece que a veces uno como que lo pierde un poco de vista. Bueno, ya que hablamos de señales, vamos a empezar a demostrar algunas de estas propiedades. Todas estas propiedades son las que vamos a usar para simplificar cualquier circuito que tengamos o cualquier ecuación con álgebra de Boole, ¿verdad? Bien, entonces empecemos a razonar este de acá. Ya A por 0 nos da 0. ¿Eso cómo se razona? Bueno, primero si es un por, tiene que tener un circuito en serie, ¿verdad? Bueno, entonces 0. Si una de las señales es 0, o sea que siempre está abierta, no me importa la señal que yo pongo acá, no me va a importar A, porque siempre va a dar 0, ¿verdad? La lamparita siempre va a estar apagada. ¿Sí? Muy bien. Entonces acá siempre vas a tener un 0. Listo, súper sencillo, ¿verdad? 1 por A me da A. ¿Cómo se razona esto? Bueno, acá tengo mi señal A, ¿verdad? Y entonces, acá yo estaría prendiendo o sea, conectando y desconectando este interruptor con esta frecuencia, con esta señal. Pero en B yo tengo un 1. Un 1 en B es todo el tiempo que esto esté cerrado, ¿verdad? O sea que cierro este interruptor, prendo la llave, si se quiere, la llave, si quieren, la llave de luz de sus casas. Y entonces este siempre va a estar cerrado. Con lo cual, a la salida yo voy a tener la salida de A. Por eso 1 por A me va a dar A. ¿Está bien? Este interruptor está cerrado siempre, o sea que siempre tiene un 1. Y la salida, la lamparita se va a prender imitando o siguiendo a la señal de A. ¿Está bien? Acá está. Bueno, A por A me da igual a A. Vamos a ver cómo razonamos esta igualdad. Acá tenemos la señal A. Tiene un cierto periodo, acá está en 1, acá está en 0, acá está en 1, acá está en 0. Bueno, si en B yo voy a poner, o sea, en esta señal de acá yo pongo A, siempre voy a tener la misma señal, ¿verdad? Así que cuando esta esté en 1, esta también va a estar en 1. Un instante después, esta va a estar en 0 y esta también va a estar en 0. Así que la salida siempre va a ser la misma, ¿ven? Este siempre se va a prender y se va a apagar al mismo tiempo que este. Así que se van a prender y apagar los dos exactamente al mismo tiempo, con lo cual a la salida yo voy a tener la misma señal que es A. ¿Sí? Bien. A por A negado. ¿Por qué esto nos da 0? Bueno, si es una multiplicación, tenemos un circuito en serie. Y el circuito en serie, o sea, fíjense qué va a pasar. Cuando A esté en 1, A negado va a estar en 0, ¿verdad? Bueno, cuando este esté cerrado, este sí o sí tiene que estar abierto. Y cuando este esté abierto, este sí o sí va a estar cerrado. O sea que la lamparita nunca va a prender. Por eso A por A negado nos va a dar 0. ¿Vamos bien? Me parece que estos ejemplitos así aclaran bastante cómo razonar esto, cómo pensarlo, ¿verdad? Ahora tenemos un OR, o sea, una suma. O sea, un circuito en paralelo. Bien, 1 más A me da igual a 1. ¿Cómo se razona esto? Bueno, vamos a poner una señal en A. O sea que yo voy a cerrar y abrir este interruptor con esta señal y con estas divisiones de tiempo. Bueno, pero en B yo voy a tener un 1, ¿verdad? Acá tengo un 1. Y si tengo un 1, en B este switch está cerrado. Así que mi lamparita va a estar prendida, ¿verdad? No importa que esto yo lo abra o lo cierre. No importa la señal esta. La lamparita siempre va a estar prendida. O sea que ahora entendemos también la diferencia entre una señal y el 1. El 1 es que siempre esté prendida. Y la señal es que prenda y apague. Si quieren, imagínense un código Morse. Bien. Bueno, entendemos ahora mejor esta igualdad acá, ¿verdad? Y la diferencia entre A y 1. 0 más A me da igual a. Bueno, acá ponemos un 0, o sea que esto lo dejamos abierto.
Y acá le damos la señal que nosotros queramos, la señal de A. Así que la lamparita va a seguir a la señal de A. O sea que acá me va a dar A la salida. A más A me da A. Bueno, este es muy parecido a la anterior, ¿verdad? A por A. Si yo voy a cerrar A con una cierta señal y B, en este caso que es B, con la señal A, siempre voy a tener la misma salida, ¿verdad? Porque esto va a estar prendido y apagado exactamente al mismo tiempo. Entonces A más A me da A. Ahora la misma A más A negado me da 1. ¿Por qué? Bueno, fíjense. Yo voy a prender mi switch A. O sea que cierro este circuito. La lamparita se prende. Bueno, pero al mismo tiempo que yo cierro este circuito, este lo voy a abrir, ¿verdad? Entonces, acá yo voy a tener una señal de A. ¿Está bien? Así que la lamparita está prendida. Bien. Cuando esta señal, la de arriba, esté en 0, la de abajo sí o sí va a tener que estar en 1. O sea que yo voy a abrir en este, pero sí o sí voy a tener que cerrar este. Entonces, por eso esta va a ser el complemento de esta. A en este caso va a ser el complemento de B. Cuando esta la abro, esta la cierro. Y cuando esta la cierro, esta la abro. O sea que siempre va a tener señal. Bueno, hasta acá espero que vayamos muy bien. Bien, veamos ahora esta demostración que es más algebraica, ¿verdad? A más B por A más C nos va a dar A más B por C. Vamos a ver cómo razonar esto. Acá podríamos aplicar distributiva tranquilamente, ¿verdad? A por A, A por A, A por C, A por C, B por A, B por A, y B por C, B por C. Ahora, A por A, si recuerdan, acá está la igualdad, nos da A. Bien, A por C nos queda A por C, B por A nos queda B por A, B por C nos queda B por C. Hasta acá estamos bien. Bueno, pero acá tenemos A, acá tenemos A, acá tenemos A. Así que el siguiente paso matemático sería sacar factor común A. Y ahora, si yo siempre tengo un 1, no me va a importar la señal C y la señal B que yo tenga. Yo acá voy a tener un 1. Entonces se anula todo este término. Bueno, acá lo hice en dos pasos, ¿verdad? Con 1 anulé el C y con este 1 anulo el B, así que me queda 1 y así me queda simplificada nuestra ecuación. ¿Está bien? ¿Van viendo más o menos cómo se razona esto? Muy bien, demostremos esta de acá. Bueno, muy sencillo, ¿no? Sacamos factor común A, me queda B más B negado. Esto, si recuerdan, va a ser 1 porque cuando este esté prendido este va a estar apagado, sí o sí. Y como es una suma, es un circuito en paralelo, ¿verdad? Bien, entonces A más A negado me da 1 y A por 1 me queda A. Entonces acá tienen esta igualdad también razonada. Pasemos a esta igualdad, por ejemplo. A ver, estaba por acá. Acá está, es esta de acá. Bien, obviamente acá podemos sacar factor común. Saco factor común A y me queda 1 más B. Bueno, yo tengo un 1 y después además le pongo una señal, la que sea, me va a seguir dando 1, ¿verdad? Entonces nos va a quedar A por 1. Así que siempre que tengamos A más factor común, el mismo valorcito con otra señal, nos va a quedar la señal repetida. Esta probablemente la usemos bastante. Vamos a ver esta igualdad acá, que a veces también es medio compleja. Y para eso yo voy a usar la igualdad que acabamos de probar, casi como a la inversa. Por eso la demostré antes de demostrar esta. Bueno, tenemos esta igualdad. Y este A, acá lo pinté en naranja. Y en vez de escribirlo de esta manera, yo lo voy a escribir de esta manera. Así que en vez de poner este A, yo voy a poner A más AB. ¿Verdad? Bien. Bueno, y ahora voy a operar con esto de acá. Acá no me convendría sacar factor común, ¿verdad? Esta A de acá. Pero sí me convendría sacar factor común esta B de acá. Entonces, eso es lo que voy a hacer acá. Acá lo copié de nuevo, le saqué el colorcito, ¿verdad? Y acá voy a sacar factor común B. Me va a quedar A más A negado. Esto me da 1, ¿verdad? Listo. ¿Qué tenemos demostrado? A más A negado por B. Me va a quedar A más B. Entonces, cuando tengamos una señal y su negación multiplicado por otra señal, a la negación la podemos sacar. ¿Está bien? Y acá está la demostración. Bueno, ya he explicado un poquito eso, que era como una demostración importante.
Y además acá tienen todas las leyes que les pueden servir. Vayamos a resolver el problema que tenemos que resolver otro día, ¿verdad? Bien. Bueno, lo primero que podríamos hacer acá sería pensarlo como lo habíamos pensado el otro día. Creo que acá no hay ningún problema, lo voy a hacer un poquito rápido. Acá yo voy a tener A y negado voy a tener A negado, ¿verdad? Acá puse todas las señales. Voy a tener A negado. E voy a tener E acá, la entrada. Y este AND yo voy a tener, que esto es una multiplicación, ¿verdad? Y además con esta negación me va a negar todo. Entonces voy a tener A negado por E, A negado por E y todo eso negado. A la salida de esta compuerta lógica. Muy bien, exactamente lo mismo tenemos acá, el mismo razonamiento. B, si lo niego me va a quedar B negado. Por F me va a quedar B negado por F. Y con esta negación de acá me va a quedar todo eso negado. Bien, bueno, acá tomamos esta señal. Tomamos la señal de la salida acá. Me va a quedar acá la multiplicación, ¿verdad? Bien. A negado por E, todo eso negado. Multiplicado por B negado por F, todo eso negado. Está acá, ¿verdad? Y acá tenemos una negación, así que hay que negar todo de nuevo. Bien, y acá tenemos nuestra compuerta XOR. La compuerta XOR, si se acuerdan, nos va a dar siempre un valor verdadero a la salida, siempre y cuando las entradas sean contrarias. O sea, si acá yo tengo un 1 y acá tengo un 0, me va a dar un 1. O si acá tengo un 1 y acá tengo un 0, me va a dar un 1. Cuando sean iguales, me va a dar un 0. Sí, así más o menos se razona cómo sería la salida. Bien, con eso más o menos, acá está explicado el OR inclusive. Con eso más o menos uno puede armarse la tablita de verdad, ¿verdad? Me conviene pensarlo acá en vez de pensarlo a partir de la simplificación de la función. Bien, pero el ejercicio pedía la simplificación, así que vamos a avanzar con eso. Bueno, lo primero que hacemos, o lo primero que hice yo acá, es usar una de estas leyes, que esta es la misma, ¿no? La función matemática con álgebra de Boole de el XOR inclusivo. Sería, esto yo lo pienso como la regla de la cadena, perdón, la regla del producto de las derivadas, ¿verdad? Esto va a ser, podríamos decir así, la derivada del primero por el segundo sin derivar, o sea, la negación del primero por el segundo sin negar, más la negación del segundo por el primero sin negar. Sí, es igual a la regla del producto de las derivadas. Bueno, y esta doble negación se simplifican, estas dos se simplifican, y me queda de esta manera, ¿verdad? Simplifique estas dos, me quedo así. Bueno, y ahora vamos a usar acá las leyes de Morgan para distribuir estas negaciones, ¿verdad? Bien, esta negación yo la puedo distribuir, pero tengo que cambiar el signo, ¿está? De una multiplicación tengo que pasar a una operación matemática de suma, ¿verdad? Bien, acá lo que voy a hacer va a ser simplificar estas dos, y acá lo que voy a hacer va a ser esta señal o este término multiplicado por sí mismo. Habíamos dicho que A por A era A, así que dejamos uno solito, ¿verdad? Y ahí ya más o menos lo podemos simplificar un cachito. Bien, acá lo que podríamos hacer también sería hacer estas, distribuir estas negaciones, y nos va a quedar de la siguiente manera. Acá yo la negación la distribuyo para este, y como está multiplicando le pongo una suma. Y lo mismo acá, ¿verdad? Distribuyo esta negación para el B negado y para el F, y me va a quedar la suma. Y como B que estaba negado vuelve a estar negado, me va a quedar sin negado, ¿verdad? Y acá el F sí me va a quedar negado. Lo mismo acá. Cuando distribuí la suma, perdón, la negación de negación me da el valor real, sin negar sería, y la E me va a quedar negada. Hasta acá vamos bien. Acá seguramente ya pueden ver que podemos ir operando y nos va a quedar bastante sencillo, ¿verdad? Bien, bueno, acá yo lo desarrollé todo, voy a ir más o menos pasito por pasito contando lo que hice. Acá apliqué la distributiva, esto está copiado exactamente igual de lo que tenía acá, ¿verdad? Lo copié igual, hasta acá. Y ahora lo que hice fue hacer distributiva, este con este con este, y acá también la distributiva. Entonces me va a quedar A negado por E, multiplicado por sí mismo,
me queda A negado por E, ¿verdad? A negado por E, por B negado por F, me queda esto acá. Y acá puedo hacer la distributiva igual que como aplicamos la regla de distributiva en matemáticas. Nos va a quedar A por B, A por F negado, E negado por B, perdón, y E negado por F. ¿Estamos? Bueno, la supresión de los paréntesis también se puede hacer, así que acá yo suprimí todos los paréntesis. Y ahora, fíjense, acá podemos sacar factor común este término y este término, ¿verdad? Acá. Y me va a quedar 1 más B por F. Ah, bueno, pero este 1 dijimos que si la señal siempre está en 1, me va a neutralizar lo que sea que le pongamos en la señal de la suma, ¿verdad? Entonces hace que todo este término sea 1 y nos va a quedar sencillamente esto de acá. ¿Está bien? De acá pasamos acá. Bien, acá lo que podríamos hacer, acá lo dejé todo igual. Y acá lo que podríamos hacer sería, tenemos estos 4 términos. Bien, podemos operar un cachito más, pero acá lo importante es lo siguiente. Uno va a simplificar en la medida en la que tenga los dispositivos electrónicos para poder hacer el circuito, ¿verdad? Acá nosotros necesitamos tener 1, 2, 3, 4 OR y 1, 2, 3, 4, 5 AND, ¿verdad? Necesitamos 9 compuertas lógicas. Bien, acá yo lo reorganicé para poder sacar factor común y todo. Y me quedó de esta manera y fíjense, acá necesitamos 1, 2, 3 OR, 1, 2 AND. ¿Está bien? Entonces necesitamos 5 compuertas lógicas, ¿ven? Entonces, depende de nosotros lo que queramos hacer y los elementos que nosotros dispongamos o cómo tengamos el sistema, ¿sí? Mecánicamente y constructivamente, lo vamos a poder simplificar de una manera. Nos va a convenir tenerlo simplificado de una manera o tenerlo simplificado de otra. ¿Está bien? Bueno, acá más o menos hemos llegado a lo que llegamos con el profe en el pizarrón. Y me parece que estaba bueno ir explicando estas demostracioncitas y cómo pensarlo. Porque vi que medio que había generado un poquito de confusión. Bien, lo próximo que también quería mostrarles era el circuito de enclavamiento. Bien, acá tenemos un circuito de enclavamiento. Esto es lo que dibujó el profesor el otro día en el pizarrón. Acá tendríamos, esta L es la línea. O sea, significa la línea de tensión, ¿verdad? Acá tenemos un pulsador, que en este caso es normalmente cerrado o normal cerrado. Acá tenemos un circuito que se abre. Este circuito que se va a cerrar, lo va a cerrar este contactor. ¿Sí? Además, este contactor va a prender el motor. ¿Está bien? Entonces, cuando yo cierro acá, este es mi pulsador de marcha. Este sería el de parada, si queremos. O también puede ser este es el de parada, el que quieran. Bueno, si yo le doy una pulsación, o sea, si yo pulso el pulsador de... Si yo aprieto el pulsador de marcha, lo que va a pasar es que se va a energizar toda esta parte. Está normalmente cerrado. Se va a activar K1, que me va a activar el motor. Y K1 a la vez me va a cerrar este circuito de acá. O sea que esta parte va a quedar energizada. O sea que K1 va a quedar energizado aun cuando se abra este switch. ¿Está bien? De manera que va a quedar prendido nuestro circuito. Y por eso se llama circuito de enclavamiento. Que esto ustedes no lo vieron. Pero el profe lo explicó un poquito rápido. Pero a veces uno... esto ya lo da por sabido. Y yo sé que varios no lo vieron. Por eso lo quería explicar un poquitito. ¿Sí? Este sería el dibujo que hizo el profe el otro día. Este es un circuito muy útil. Y ahora les voy a mostrar más o menos cómo se puede implementar. ¿Está bien? Acá tenemos una implementación un poquito más práctica del circuito de enclavamiento. Fíjense, acá tenemos los 220 volts, ¿verdad? Vienen por acá. Esta es la parte de los contactos del relé. Y estos son otros contactos del mismo relé. Ambos normalmente abiertos, ¿verdad? Bien. Si acá viene tensión, acá tiene tensión, pero no pasa para el motor porque acá está abierto, ¿verdad? Bien. Acá también tiene tensión, pero no energiza esta rama de nuestro circuito porque estos contactos están abiertos. ¿Sí? Porque la bobina no tiene tensión, ¿verdad? Fíjense, viene por acá,
acá se va a la nada misma y entonces no se energiza esta rama, o sea que la bobina no está energizada, o sea que estos están abiertos, o sea que el motor está apagado, básicamente. Bueno, cuando nosotros apretamos, fíjense que es un pulsador, ¿está bien? Acá lo voy a apagar. Le doy un pulso y lo suelto. No hace falta que yo mantenga presionado el botón de marcha, ¿verdad? Y entonces vamos a seguir el circuito por donde circula la corriente, cómo se cierra nuestro circuito. La bobina, al energizarse, cierra estos contactos y entonces por acá va a circular la corriente, porque ahora el circuito está cerrado por acá. Va a energizar nuestro motor, se va a ir al neutro, pero también va a venir por este lado. Va a energizar la bobina, va a pasar por acá. Y también va a energizar otra vez este contacto de acá. ¿Sí? Bien. Y entonces acá vuelve otra vez a energizarse por acá. Y entonces el motor sigue prendido. ¿Cómo apagamos esto? Bueno, hay que abrir el circuito de alguna de las partes, ¿verdad? Y entonces fíjense, donde viene la bobina, este lo vamos a abrir apretando el ON. Fíjense que ya no importa si este está prendido o apagado. ¿Está bien? Porque o circula por acá, o viene y circula por acá. Y aún así va otra vez para el motor, ¿verdad? Recuerden que estamos en corriente alterna, así que tenemos que la corriente está circulando en un sentido y en otro constantemente. Bien, ¿y cómo abrimos el circuito? Bueno, habría que desenergizar la bobina de alguna manera. Ahí está. Cuando cortamos acá, la bobina se desenergiza, se abren los contactos y nuestro circuito se detiene. Nuestro motor se detiene, nuestro circuito se abre. ¿Está bien? Bueno, esto más o menos, si ustedes lo aplican al circuito del trabajo práctico, puede ser que les sirva, porque nosotros tenemos un sensor que por ejemplo, ¿no? El sensor para aprender a cargar un tanque, siente que está vacío y se prende. Y después cuando siente que está lleno, se apaga. ¿Está bien? Está bueno, lo pueden aplicar ahí. O lo pueden aplicar, por ejemplo, a una alarma. Por ejemplo, podría ser una alarma láser que cuando se traspasa ese láser, salte la alarma. Bueno, si se traspasa el láser, la alarma va a saltar y al sentir el láser otra vez, se va a apagar, ¿verdad? Bueno, acá también habría que aplicar un circuito de enclavamiento, de manera que en cuanto suene la alarma siga sonando hasta que alguien la detenga, o sea que alguien apriete el botoncito de detener o la detenga de alguna manera, ¿verdad? Bien, entonces este circuito, la implementación puede ser que les sirva para que razonen el trabajo práctico, ¿sí? Bueno, espero haberme explicado un poquito mejor. Les mando un saludo muy grande y espero que estén muy bien.